Hoy recordamos a Ayotzinapa, pero recordemos también que no es solo la desaparición de los 43 muchachos de la hoy heroica Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Guerrero. Estamos aquí también y en otras ciudades del mundo, en Europa, en Asia, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, protestando también por los miles y miles de muertos que este miserable gobierno de Enrique Peña Nieto y sus secuaces han cometido, por los miles de muertos y desaparecidos, por las reformas estructurales, particularmente por la reforma educativa y por la entrega del petróleo a las compañías extranjeras. Recordar a Ayotzinapa este 26 es recordar que después de 1968, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, priista para variar, este es el crimen de Estado y de lesa humanidad más grande que ha cometido el narcogobierno mexicano. A las cosas hay que llamarlas por su nombre y apellido. A veces suele darnos una especie de vergüenza o de temor decirle al gobierno mexicano que es ladrón y es asesino. Esos son ellos. Y no estamos mintiendo, porque son palabras que se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y si se encuentran ahí son ciertas. Y tan cierto es como que el PRI ha gobernado más de 70 años a México, y han sido más de 70 años de asesinatos, de crímenes de Estado. Porque desde Ayotzinapa hasta la semana pasada, en Ostula, Michoacán, en el municipio de Aquila, donde el ejército mexicano asesinó a 2 niños indígenas, es la misma táctica que emplea el gobierno mexicano. Porque desde Ayotzinapa, porque desde Aguas Blancas, porque desde el Charco Guerrero, porque desde el cierre de las escuelas normales rurales que enseñan al indígena y campesino mexicano, porque desde la masacre en Apatzingán, porque desde el crimen en Pasta de Conchos, Coahuila, porque desde todos los crímenes de Calera, Zacatecas, donde 7 jornaleros jóvenes son asesinados por el ejército mexicano, que supuestamente debería estar apoyando y protegiendo a la población. Ya no hay ninguna diferencia entre el gobierno mexicano y los cárteles de la droga. Con toda seguridad y sin temor a equivocarnos, podemos decir que el principal cártel de México y el más peligroso no responde al nombre de cártel de Sinaloa o de la familia michoacana o a los rojos o el color que le quieran llamar. El cártel más peligroso de México y el más grande responde al nombre de Partido Revolucionario Institucional, y el principal señor de las drogas se encuentra sentado plácidamente en Palacio Nacional y responde al nombre de Enrique Peña Nieto y de todos los miserables funcionarios que le apoyan, incluyendo a los que llevan su representación en el extranjero, llámese embajadas y llámese consulados. No le demos vueltas. Quien aceptó representar el gobierno de Peña Nieto en una embajada o en un consulado, sabiendo que era un ladrón y sabiendo que era un asesino, está cortado con la misma tijera. No digan que no sabían. No son académicos, no son gente que viene de la academia, no son gente informada. Entonces, en el pecado llevan la penitencia. Si aceptamos negociar, si aceptamos comulgar, si aceptamos compartir el pan, el agua y la sal con quienes masacran a nuestro pueblo, nos convierte en cómplices de esos crímenes. Debemos pintar nuestra raya y debemos de denunciar al gobierno con índice de fuego. No es momento de guardar silencio.
Ya no es momento de callar. El luchador social, el activista comunitario se distingue por eso. El activismo no es salir en la foto. El activismo no son las redes sociales y un post. El activismo es esto: salir a las calles, protestar la voz, decirle al pueblo la verdad, por más dura y cruenta que ésta sea. Algo más que tenemos que informarles. En la pasada caravana, cuando los muchachos de Ayotzinapa visitaron aquí Minnesota, que estuvimos denunciando este crimen en iglesias, en universidades, protestando en el mismo consulado, se creó organización. Recientemente, coordinadores de la caravana en los Estados Unidos estuvieron una semana en Ayotzinapa. El espíritu de lucha sigue por lo más alto. No nos vamos a rendir y no nos van a callar, como tampoco vamos a negociar. El sistema político mexicano piensa que somos iguales, piensa que puede cooptar, comprar, negociar. Mentira. Si existe el día, existe la noche. Si existe el mal, existe el bien. Pues igualmente en el activismo social y en la cuestión política, porque esto es una cuestión política, existen los políticos ladrones y existen los políticos honestos. En este caso, nosotros sabemos muy bien de qué lado estamos. En este día no elegimos un lugar para manifestarnos al azar. Elegimos la estatua de Zapata por una razón. Zapata significa por excelencia el revolucionario mexicano. No es el souvenir, no es la imagen mercadológica, mercantilista que los medios de comunicación en México, que los partidos políticos tradicionales en México han creado, de ponerte una gorra con la imagen de Zapata y una playera con la efigie de Zapata y eres un revolucionario, un activista. ¡Mentira! Rescatemos el verdadero Zapata. Por eso, haber elegido este lugar. Zapata es el revolucionario mexicano que luchó en contra de los terratenientes que acaparaban la tierra. Por eso su lema de tierra y libertad, no fue porque él se le haya ocurrido. ¿Con qué autoridad moral y política podría venir un funcionario mexicano a hablar de Zapata aquí? Si ellos lo asesinaron, si los funcionarios del gobierno mexicano, llámese del miserable gobierno de Graco Ramírez en Morelos, o de quienes le representan a Peña Nieto en el extranjero, ¿con qué autoridad moral y política pueden pararse en una estatua así y decir que representan a Zapata? Por Dios, si sus ancestros lo asesinaron. Rescatemos esa tradición. Rescatemos la tradición de lucha de esa gente que le dio un poquito de libertad a nuestro pueblo. Hoy venimos aquí, repito, no solo por Ayotzinapa. Está en la cárcel José Manuel Mireles, un luchador social de Michoacán. Nestora Salgado, que le han dado un trato de criminal. Y los criminales verdaderos, el gobierno de Peña Nieto les abre las puertas. Y no vayamos lejos, ni el nombre necesitamos decir. Mentira de túneles. Los túneles en México, donde se fugan los presos de peligrosidad, no se cavan en el suelo, se cavan en las instituciones. Los túneles por donde se fugan los dueños del poder en México se llaman instituciones de procuración de justicia, PGR, ejército, policía. Ahí están los túneles, en la presidencia de México, en los consulados, en las embajadas. Todo es un círculo vicioso. No le demos vueltas. Esa es la verdad. Y la verdad siempre, siempre va a triunfar, por muy dura y difícil que ésta sea. La pesadilla para México un día va a terminar. ¿Cómo es posible
lo entendemos así, que el ejército mexicano masacre a 2 niños indígenas en Ostula, Michoacán, en el municipio de Aquila, y que el pueblo no se levante. ¿Qué gobierno que se precie de proteger a su pueblo puede hacer eso? Pero no es ese el hecho en sí mismo. Es que con esas acciones el gobierno mexicano manda un mensaje: no protestes porque te puede pasar esto. Ese es el mensaje. Cuando desaparece a 7 jóvenes jornaleros en Calera, Michoacán, el ejército, el mensaje es: no protestes por tus derechos porque te puede pasar lo mismo. Ahorita que recordamos Ayotzinapa, miles de efectivos militares, más de 20,000, están en Oaxaca. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Oaxaca? Porque quieren callar a los maestros, quieren callar al verdadero maestro. La sección 22 de maestros de Oaxaca, que aglutina más de 70,000, la sección 22 son egresados de las escuelas normales rurales similares a las de Ayotzinapa. Van del Mexe Hidalgo, del Quinto Sonora, Saucillo, Chihuahua, Tiripitiu, Michoacán, Tequiza, Jalisco, Panotla, Tlaxcala, Tamazulapan, Oaxaca, en fin. Y esos maestros no le gustan al gobierno mexicano y está queriendo tomar por asalto la educación en Oaxaca. Han militarizado Oaxaca. No es de gratis esto. En Oaxaca está la resistencia de México por excelencia. Sus organizaciones comunitarias, sus organizaciones de lucha magisterial, cultural, sus grupos de danza, sus etnias. No es de gratis que allí esté el ejército acantonado, que militares estén patrullando las calles, la capital de Oaxaca, porque allí se atrinchera el normalismo rural, los maestros que van a dar clases después de egresar de una escuela como Ayotzinapa. Ese tipo de maestro no le conviene al Estado mexicano, porque no se limita a enseñar en las escuelas, va a las comunidades a abrirle los ojos al pueblo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el paso que tenemos que dar nosotros? Hoy estamos en una protesta, pequeña aparentemente, pero grande en contenido, en simbolismo. Quien tiene el atrevimiento, quien tiene la osadía, el arrojo de salir a la calle, a recibir en algún momento inclusive burlas y desprecio, esa persona se valora al triple, al quíntuple, porque está rompiendo con la forma tradicional de pensar del egoísmo mercantilista, de que solamente uno y uno, de que solamente el poder del dinero es lo que manda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir con nuestra lucha. Todos los 26 de cada mes, por acuerdo con Ayotzinapa, pero más que por un acuerdo a que hayamos llegado con los muchachos y padres de familia, por compromiso y convicción misma nos vamos a manifestar, sea aquí, bajo un árbol o en el consulado mismo. Repito, no nos vamos a quedar callados. Quedarnos callados, guardar silencio, es aceptar que el gobierno mexicano es tan transparente como el cielo mismo y es una vil mentira. Sería caer en el mismo juego. Gracias por haber asistido. Quien guste hacer uso de la palabra es bienvenido. ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue!